El espacio vacío. Me caigo. Rodolfo, vamos con la intro. Saludos dionisíacos y bacanales. Bienvenidos nuevamente acá entre dionisíacas y bacanales. Quiero nuevamente hacer una lectura de un texto especial para nuestro quehacer. En esta ocasión tomamos el texto de Peter Brook, El espacio vacío. Por supuesto que esta lectura tiene un resumen muy arbitrario de mi parte que, a mi parecer, he cogido las partes fundamentales para poder entender cada una de estas partes en las que está dividida este libro y que hablan sobre los tipos de teatro. Sin más, aquí está. Que lo disfruten. El espacio vacío. Arte y técnica escénica. Por Peter Brook. Primera parte. El teatro mortal. Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Sin embargo, cuando hablamos de teatro no queremos decir exactamente eso. Telones rojos, focos, verso libre, risa, oscuridad se superponen confusamente en una desordenada imagen que se expresa como una palabra útil para muchas cosas. Decimos que el cine mata al teatro, y con esta frase nos referimos al teatro tal como era cuando nació el cine, un teatro de taquilla, salón de descanso, asientos con bisagras para permitir libremente el paso del público, candilejas, cambio de decorado, entre actos, música, como si el teatro fuera por propia definición esto y poco más. Intentaré descomponer la palabra en 4 acepciones para distinguir 4 significados diferentes, y así hablaré de un teatro mortal, de un teatro sagrado, de un teatro tosco y de un teatro inmediato. A veces estos 4 tipos de teatro coexisten uno al lado del otro, otras veces se encuentran separados por centenares de kilómetros, y en ocasiones son metafóricos. 2 de ellos se mezclan durante una noche, durante un acto. A veces también los 4 se entremezclan en un solo momento. A primera vista, el teatro mortal puede darse por sentado, ya que significa mal teatro. Como esta es la forma de teatro que vemos con más frecuencia y como está estrechamente ligada al despreciado y muy atacado teatro comercial, pudiera parecer una pérdida de tiempo extenderse en la crítica. No obstante, solo nos percataremos de la amplitud del problema si comprendemos que lo mortal es engañoso y puede aparecer en cualquier lugar. Al menos, la condición de teatro mortal es vastamente clara. El público que asiste al teatro decrece en todo el mundo. De vez en cuando surgen nuevos movimientos, nuevos escritores, pero en general el teatro solo no consigue inspirar o instruir, sino que apenas divierte. Con frecuencia, y debido a que su arte es impuro, se ha calificado de prostituta al teatro. Pero en la actualidad, dicho calificativo es cierto en otro sentido. Las prostitutas cobran y luego abrevian el placer. Lo cierto es que si el público exigiera el verdadero entretenimiento del que tanto habla, casi todos nos hallaríamos en el aprieto de saber por dónde empezar. No existe un auténtico teatro de diversión, y no solo es la obra trivial o la mala comedia musical la que resulta incapaz de compensarnos el valor del dinero gastado, sino que el teatro mortal se abre camino en la gran ópera y en la tragedia.
En las obras de Molière no existe un auténtico teatro de diversión. Y no solo es la obra trivial o la mala comedia musical la que resulta incapaz de compensarnos el valor del dinero gastado, sino que el teatro mortal se abre camino en la gran ópera y en la tragedia, en las obras de Molière y en las piezas de Brecht. Y desde luego, este tipo de teatro en ningún sitio se instala tan seguro, cómoda y astutamente como en las obras de William Shakespeare. El teatro mortal se apodera fácilmente de Shakespeare. Sus obras las interpretan buenos actores en forma que parece la adecuada. Tienen un aire vivo y lleno de colorido. Hay música y todo el mundo viste de manera apropiada, tal como se supone que ha de vestirse en el mejor de los teatros clásicos. Sin embargo, en secreto lo encontramos extremadamente aburrido. Y en nuestro interior culpamos a Shakespeare o a ese tipo de teatro, incluso a nosotros mismos. Sin embargo, en secreto lo encontramos extremadamente aburrido y en nuestro interior culpamos a Shakespeare o a ese tipo de teatro, incluso a nosotros mismos. Para empeorar la cosa, siempre hay un espectador mortal que por razones especiales gusta de una falta de intensidad e incluso de distracción, tal como el erudito que emerge sonriente de las interpretaciones rutinarias de los clásicos, ya que nada le ha impedido probar y confirmarse en sus queridas teorías mientras recita los versos favoritos en voz baja. En su interior desea sinceramente un teatro que sea más noble que la vida y confunda una especie de satisfacción intelectual con la verdadera experiencia que anhela. Por desgracia, concede el peso de su autoridad a lo monótono y de esta manera el teatro mortal prosigue su camino. Puesto que hablamos de teatro mortal, hagamos notar que la diferencia entre vida y muerte de Claridad Cristiana hagamos notar que la diferencia entre vida y muerte de Claridad Cristalina en el hombre queda de algún modo velada en otros campos. Un médico distingue enseguida entre el vestigio de vida y el inútil saco de huesos que la vida deja. Pero tenemos menos experiencia en observar cómo una idea, una actitud o una forma pueden pasar de lo vivo a lo moribundo. Esto, que resulta difícil de definir, es capaz de advertirlo sin embargo un niño. Pondré un ejemplo. En Francia, hay dos maneras mortales de interpretar una tragedia clásica. Una tradicional requiere voz y ademanes especiales, noble aspecto y un exaltado y musical modo de expresarse. La otra no es más que una fría versión de la anterior. Los gestos imperiales y los valores reales están desapareciendo rápidamente de la vida cotidiana. De ahí que cada nueva generación considera los ademanes grandiosos como algo cada vez más vacío y carente de sentido. Esto lleva al actor joven a una furiosa e impaciente búsqueda de lo que él llama verdad. Desea interpretar el verso de manera tan realista, hacer que suene como Dios manda, como auténtico lenguaje, pero observa que la solemnidad del texto es tan rígida que se resiste a ese tratamiento. Se ve obligado a un incómodo compromiso que no es refrescante, como el de la charla ordinaria, ni desafiantemente histórico, como el de un comicastro. Su forma de actuar es débil y debido a que la del comicastro es fuerte, se la recuerda con cierta nostalgia. Inevitablemente, alguien exige que una vez más se interprete la tragedia como Dios, como está escrita, lo cual es bastante razonable, si bien, por desgracia, lo único que puede decir la palabra impresa es lo que se escribió en el papel, no como se le dio la vida en otro tiempo. No existen discos ni cintas magnetofónicas y, naturalmente, ninguno de los eruditos tiene conocimiento de primera mano. Las verdaderas antigüedades han desaparecido y solo sobreviven algunas imitaciones bajo forma de actores tradicionales que continúan interpretando al estilo tradicional, inspirándose no en fuentes reales, sino en fuentes imaginativas, como puede ser el recuerdo de la voz de un actor más viejo
que a su vez recordaba el estilo interpretativo de algún predecesor. El problema del teatro mortal es semejante al del pelmazo. Todo individuo pelmazo tiene cabeza, corazón, brazo, piernas, cuenta por lo general con familia y amigos. Incluso tiene admiradores. Sin embargo, suspiramos cuando nos lo encontramos y con ese suspiro lamentamos que por la razón que sea se halla en el fondo y no en la cima de sus posibilidades. Al decir mortal no queremos decir muerto, sino algo deprimentemente activo y por lo tanto capaz de cambio. El primer paso hacia dicho cambio consiste en admitir el hecho sencillo, aunque desagradable, de que lo que en el mundo se llama teatro es el disfraz de una palabra en otro tiempo plena de sentido. Tanto en guerra como en paz, el colosal carromato de la cultura sigue rodando y aporta las huellas de cada artista al montón cada vez más alto de las inmundicias. Teatros, actores, críticos y público están trabados entre sí en una máquina que rechina, pero que nunca se detiene. Siempre hay una nueva temporada en puertas y estamos demasiado atareados para formular las únicas preguntas vitales que dan la medida de toda la estructura. ¿Por qué? ¿Para qué el teatro? ¿Es un anacronismo o una circunstancia superada? ¿Superviviente como un viejo monumento o una costumbre de exquisita rareza? ¿Por qué aplaudimos y a qué? ¿Tiene el escenario un verdadero puesto en nuestras vidas? ¿Qué función puede tener? ¿A qué podría ser útil? ¿Qué podría explorar? ¿Cuáles son sus propiedades especiales? En México, antes de la invención de la rueda, los esclavos tenían que acarrear gigantescas piedras a través de la selva y subirlas a las montañas, mientras sus hijos arrastraban sus juguetes sobre minúsculos rodillos. Los esclavos construían los juguetes, pero durante siglos no consiguieron establecer la conexión. Cuando buenos actores interpretan malas comedias o revistas musicales de segunda categoría, cuando el público aplaude mediocres puestas escénicas de los clásicos simplemente porque le agradan los trajes y los cambios de decorado o la belleza de la primera actriz, no hay nada malo en esa actitud. Sin embargo, ¿se ha tomado conciencia de lo que hay debajo del juguete que se arrastra con una cuerda? Lo que hay debajo es una rueda. Segunda parte. El teatro sagrado. Lo llamo teatro sagrado por abreviar, pero podría llamarse teatro de lo invisible hecho visible. El concepto de que el escenario es un lugar donde puede aparecer lo invisible ha hecho presa a nuestros pensamientos. Todos sabemos que la mayor parte de la vida escapa a nuestros sentidos. Una explicación más convincente de las diversas artes es que nos hablan de modelos que solo podemos recordar cuando se manifiestan en forma de ritmos o figuras. Observamos que la conducta de la gente, de las multitudes, de la historia, obedece a estos periódicos modelos. Oímos decir que las trompetas destruyeron la muralla de Jericó. Reconocemos que una cosa mágica llamada música puede proceder de hombres con corbata blanca y frac que soplan, se agitan, pulsan y aporrean. A pesar de los absurdos medios que la producen, en la música reconocemos lo abstracto a través de lo correcto. Comprendemos que hombres normales y sus chapuceros instrumentos quedan transformados por un arte de posesión. Podemos hacer un culto de la personalidad del director de orquesta, pero somos conscientes que él no hace música, sino que la música lo hace a él. Si el director está relajado, receptivo y afinado, lo invisible se apodera de él y a su través nos llega a nosotros. Esta es la noción, el verdadero sueño que se esconde tras los degradados ideales del teatro mortal. Este es el significado que recuerdan quienes con sensibilidad y seriedad emplean palabras tan graves y confusas como nobleza, belleza, poesía, términos que me gustaría reconsiderar debido a la cualidad particular que sugieren. El teatro es el último foro donde el idealismo sigue siendo una abierta cuestión. En todo el mundo hay muchos espectadores que, de acuerdo con su propia experiencia, afirmarán haber visto el rostro de lo invisible mediante una experiencia que en el escenario superaba la suya en la vida. Sostendrán que Edipo, Berenice, Hamlet o las tres hermanas, interpretadas con amor y arte, levantan el espíritu y le recuerdan que la monotonía cotidiana no es necesariamente todo lo único. Cuando reprochan al teatro contemporáneo su crueldad y ambiente de fregadero,
Es exactamente eso lo que quiere decir. Recuerdan que durante la guerra el teatro romántico, pleno de color y sonido, de música y de movimiento, llegó como agua fresca para calmar la sed de sus secas vidas. En esa época se le llamaba teatro de evasión, palabra que solo parcialmente era adecuada. Era evasión y también recordatorio. El teatro se esforzó de nuevo y aún con más vigor en hallar estos mismos valores. El telón fue el gran símbolo de toda una escuela de teatro. El telón rojo, las candilejas, la idea de que todos éramos niños de nuevo, la nostalgia y lo mágico eran todo uno. El día en que el telón dejó de esconder sorpresas, en que no quisimos o no necesitamos ser niños de nuevo, en que la tosca magia cedió ante el sentido común más áspero y entonces se retiró el telón y se eliminaron las candilejas. Cierto es que seguimos deseando captar en nuestras artes las corrientes invisibles que gobiernan nuestras vidas, pero nuestra visión queda trabada al extremo oscuro del espectro. Hoy día el teatro de la duda, de la desazón, de la angustia, de la inquietud, parece más verdadero que el teatro de nobles objetivos. Aunque el teatro tuvo su origen en ritos que hacían encarnar lo invisible, no debemos olvidar que, a excepción de ciertos teatros orientales, dichos ritos se han perdido o están en franca decadencia. El amor busca en vano captar el eco de una tradición desvanecida, lo mismo que los críticos y el público. Hemos perdido todo el sentido del rito y el ceremonial, ya estén relacionados con las navidades, el cumpleaños o el funeral, pero las palabras quedan en nosotros y los antiguos impulsos se agitan en el fondo. Sentimos la necesidad de tener ritos, de hacer algo por tenerlos, y culpamos a los artistas por no encontrarlo para nosotros. A veces el artista intenta hallar nuevos ritos teniendo como única fuente su imaginación, imita la forma externa del ceremonial, pagano o barroco, añadiendo por desgracia sus propios adornos. El resultado raramente es convincente, y tras años y años de imitaciones cada vez más débiles y pasadas por agua, hemos llegado ahora a rechazar el concepto mismo de un teatro sagrado. Lo sagrado no tiene la culpa de haberse convertido en un arma de clase media para que los niños sigan siendo buenos. La verdad es que no sabemos cómo celebrar, ya que no sabemos qué celebrar. Lo único que sabemos es el resultado final. Conocemos y gustamos de las sensaciones y el clamor de lo celebrado mediante el aplauso, y ahí nos quedamos. Olvidamos que hay dos posibles puntos culminantes en una experiencia teatral: el de la celebración, como el estallido de nuestra participación en forma de vítores, bravo y batir de palmas, o también el extremo opuesto, el del silencio, otra forma de reconocimiento y apreciación en una experiencia compartida. Hemos olvidado por completo el silencio, incluso nos molesta. Aplaudimos mecánicamente porque no sabemos qué otra cosa hacer y desconocemos que también el silencio está permitido, que también el silencio es bueno. Solo cuando un rito se pone a nuestro nivel nos sentimos calificados para intervenir. Todas las formas de arte sagrado han quedado destruidas por los valores burgueses. Aunque esta clase de observación no ayuda a resolver el problema, sería necio permitir que nuestra repulsa de las formas burguesas se convirtiera en repulsa de las necesidades comunes a los otros hombres. Si existe todavía mediante el teatro la necesidad de un verdadero contacto con una invisibilidad sagrada, ha de ser examinado de nuevo todos los posibles vehículos. Tercera parte. El teatro tosco. Siempre es el teatro popular el que salva una época. A través de los siglos han adoptado muchas formas como un único factor en común: la tosquedad. Sal, sudor, ruido, olor, el teatro que no está en el teatro en carretas, en carromatos, en tablados, con el público que permanece de pie, bebiendo sentado alrededor de las mesas de la taberna, incorporándose a la interpretación, respondiendo a los actores, el teatro en cuartos traseros, en falsas, en graneros, el teatro de una sola representación, con su rota cortina sujeta por alfileres a través de la sala,
y otra también rasgada para ocultar los rápidos cambios de traje de los actores. El teatro tosco está próximo al pueblo. Su característica es la ausencia de lo que se llama estilo. El estilo necesita ocio, mientras que un espectáculo montado en condiciones toscas es como una revolución, ya que todo lo que se tiene al alcance de la mano puede convertirse en un arma. El teatro tosco no escoge ni selecciona si el público está inquieto. Resulta más importante improvisar un gag que intentar mantener la unidad estilística de la escena. En el lujo del teatro de la clase alta, todo puede ser una pieza en el teatro tosco. El aporreo de un cubo puede servir de llamado para la batalla. La harina en el rostro sirve para mostrar la palidez del miedo. El arsenal es ilimitado. Los apartes, los letreros, las referencias tópicas, los chistes locales, la utilización de cualquier imprevisto, las canciones, los bailes, el ruido, el aprovechamiento de los contrastes, la taquigrafía de la exageración, las narices postizas, los tipos genéricos, la barriga de relleno. El teatro popular, liberado de la unidad del estilo, habla en realidad un lenguaje muy estilístico. Por lo general, el público popular no tiene dificultad en aceptar incongruencias de inflexiones o de vestimentas, o en precipitarse del mimo al diálogo, el del realismo a la sugestión. Sigue el hilo de la historia sin saber que se han infringido una serie de normas. Está claro que la porquería es lo que principalmente da filo a la rudeza. Lo sucio y lo vulgar son cosas naturales. La obscenidad es alegre y con estos elementos el espectáculo adquiere su papel socialmente liberador, ya que el teatro popular es por naturaleza antiauditorio, antipomposo, antitradicional, antipretencioso. Es el teatro del ruido y el teatro del ruido es el teatro del aplauso. Piénsese en esas dos horrendas máscaras que nos miran ceñudas desde las páginas de tantos libros sobre teatro. Se nos ha dicho que en la antigua Grecia esas dos máscaras presentaban dos elementos iguales, la tragedia y la comedia. Al menos nos la muestran siempre como partes iguales de una unidad. Sin embargo, a partir de la época clásica, se ha considerado legítimo el teatro importante, mientras que se ha tenido como menos serio el teatro tosco. No obstante, todo intento de revitalizar el teatro ha tenido que volver a la fuente popular. ¿Cuál es la intención de este teatro? En primer lugar, su objetivo es provocar desvergonzadamente la alegría y la risa. Y cualquier teatro que proporcione auténtica delicia tiene bien ganado su puesto. La diversión necesita de continuo nueva carga eléctrica. La diversión por la diversión no es posible, pero rara vez es suficiente. Puede cargarse con la frivolidad, el buen humor puede servir de buena corriente, pero las baterías han de rellenarse constantemente. Hay que encontrar nuevas caras, nuevas ideas. El chiste nuevo deslumbra y desaparece, entonces vuelve el chiste viejo. La comedia más débil está enraizada en arquetipos, en mitología, en situaciones básicas y recurrentes. Inevitablemente está muy arraigada en la tradición social. No siempre la comedia surge de la corriente principal del debate social. Es como si diferentes tradiciones cómicas se ramificaran en muchas direcciones durante cierto tiempo. Aunque no se vea su curso, la corriente sigue discurriendo hasta que un día, inesperadamente, se seca por completo. No existe una norma rígida que digan que uno debe nunca cultivar los efectos y la superficialidad como fines en sí mismos. ¿Por qué no ha de poderse hacer? Personalmente creo que poner en escena una comedia musical puede ser mucho más agradable que dirigir cualquier otra forma de teatro. Cultivar un hábil juego de manos puede proporcionar gran placer, pero la impresión de frescura lo es todo. Los alimentos conservados pierden su sabor. El teatro sagrado tiene su energía, el tosco tiene otra. La despreocupación y la alegría lo alimentan. Pero es esa misma energía la que también produce rebelión y oposición. Se trata de una energía militante, la de la cólera y a veces la del odio. Aparentemente el teatro tosco carece de estilo, de convenciones, de limitaciones, pero en la práctica tiene las tres cosas. El teatro sagrado se ocupa de lo invisible y este contiene todos los ocultos impulsos del hombre. El teatro tosco
se ocupa de las acciones humanas. Y debido a que es directo y toca con los pies en la tierra, debido a que admite la risa y lo licencioso, ese tipo de teatro al alcance de la mano parece mejor que el sacro. Cuarta parte. El teatro inmediato. No hay duda que una sala de teatro es un lugar muy especial. Es como un cristal de aumento y también como una lente reductora. Es un mundo pequeño que fácilmente puede ser insignificante. Es diferente la vida cotidiana y fácilmente puede divorciarse de la vida. Por otra parte, mientras cada vez vivimos menos en pueblos y más en comunidades globales, la comunidad teatral sigue siendo la misma. El reparto de una obra sigue teniendo el mismo tamaño de siempre. El teatro estrecha la vida y lo hace de muchas maneras. A cualquiera le resulta difícil tener un solo objetivo en la vida. Sin embargo, en el teatro la meta está clara. Desde el primer ensayo el objetivo está siempre visible, no demasiado lejano e implica a todos. Vemos en funcionamiento muchas muestras de modelos sociales. La presión de un estreno, con sus inequívocas exigencias, origina ese trabajo en común, esa dedicación, energía y consideración de las necesidades recíprocas. Más aún, el papel del arte en la sociedad es general, es nebuloso. La mayoría de la gente podría vivir perfectamente sin ningún arte, e incluso si lamentara esta falta seguiría funcionando con normalidad. Pero en el teatro no existe la separación. En todo instante la cuestión práctica es la artística. El actor más tosco e incoherente está tan comprometido en la graduación del tono, el modo de andar, ritmo, posición, distancia, color y aspectos como el más cultivado. En los ensayos la altura de una silla y el tejido de un traje, la luminosidad de la luz, la calidad de emoción importan en todo momento. La estética es práctica. Se equivocaría quien dijera que eso se debe a que el teatro es un arte. El escenario es un reflejo de la vida, pero esta vida no puede revivirse por un momento sin un sistema de trabajo basado en la observación de ciertos valores y en la formación de juicios sobre tales valores. Trasladamos una silla arriba o abajo del escenario porque es mejor así. Dos columnas producen un efecto desafortunado, pero si añadimos una tercera el resultado es satisfactorio. Palabras como mejor, peor, no muy bueno, malo, son cotidianas, pero estos términos que rigen las decisiones no llevan en sí ningún sentido moral. Cualquier persona interesada en los procesos del mundo natural se vería sumamente compensada si estudiara las condiciones del teatro. Sus descubrimientos serían mucho más aplicables a la sociedad en general que el estudio de las hormigas o de las abejas. La unicidad de la función consiste en ofrecer algo que no puede encontrarse en la calle, en el hogar, en el bar, con amigos o en el sofá del psiquiatra, en la iglesia o en el cine. Existe una sola diferencia importante entre el cine y el teatro. El primero proyecta sobre la pantalla imágenes del pasado. Como eso es lo que hace la mente durante toda la vida, el cine parece íntimamente real. Claro está que no es nada de eso, sino una satisfactoria y agradable extensión de la irrealidad de la percepción cotidiana. El teatro, por otra parte, siempre se afirma en el presente. Esto es lo que puede hacerlo más real y también muy inquietante. La fuerza latente del teatro se refleja en el tributo que ha de pagar a la censura. En la mayoría de los regímenes políticos, incluso en aquellos en que la palabra escrita y la imagen gozan de libertad, lo último que se libera de las trabas oficiales es el teatro. Los gobiernos saben de manera instintiva que el hecho vivo puede crear una corriente eléctrica y peligrosa, aunque esto ocurra muy rara vez. Este antiguo temor es el reconocimiento de un antiguo potencial. El foco de un amplio grupo de personas crea una intensidad única. Debido a esto, las fuerzas que operan constantemente y rigen la vida diaria de cada persona pueden aislarse y captarse con mayor claridad. La tarea más difícil para un actor es ser sincero y al mismo tiempo mantenerse distante. Al actor se le ha dicho incontables veces que lo único que necesita es sinceridad. El tono moral de la palabra origina gran confusión. La palabra sinceridad contiene una peligrosa trampa. En primer lugar, el actor joven descubre que su trabajo es tan exigente que le impone ciertas habilidades. Por ejemplo, ha de hacerse oír, su cuerpo ha de supeditarse a sus deseos,
Debe dominar su tiempo escénico, no ser esclavo de fortuitos ritmos. Busca, por lo tanto, una técnica y pronto adquiere pericia. Dicha pericia puede convertirse fácilmente en orgullo y en un fin en sí misma. Pasa a ser destreza sin otra finalidad que su propia exhibición. En otras palabras, el arte se hace insincero. El actor joven observa la insinceridad del veterano y siente aversión. Busca la sinceridad, palabra cargada de matices, al igual que el término limpieza. Lleva consigo recursos infantiles de bondad y decencia. Parece un buen ideal, un objetivo mejor que el de adquirir cada vez más técnica, y como la sinceridad es un sentimiento, siempre puede uno decir cuándo es sincero. En cualquiera de las demás artes, por muy fondo que se llegue en el acto de crear, siempre es posible separarse y observar el resultado. Cuando el pintor retrocede del caballete, puede operar en su interior otras potencias que le adviertan de sus excesos. La cabeza del pianista está físicamente menos comprometida que con sus dedos, y aunque el artista se halle arrebatado por la música, su oído mantiene un grado de despego y de control objetivo. El arte interpretativo es en muchos aspectos único en sus dificultades, ya que el medio expresivo del actor es el traicionero, mudable y misterioso material de sí mismo. Se le pide que se comprometa por completo y al mismo tiempo que se distancie, despego sin despego. Ha de ser sincero e insincero. Debe practicar cómo ser insincero con sinceridad y cómo mentir con verdad. Esto es casi imposible, pero es esencial y fácilmente se pasa por alto. A la sala teatral se llega por dos entradas, el vestíbulo y la puerta del escenario. Hay que considerarlas como eslabones o verlas como símbolos de separación. Si el escenario y la sala guardan relación con la vida, las entradas han de permitir un fácil paso desde la vida exterior hasta el lugar de reunión. Pero si el teatro es esencialmente artificial, la puerta del escenario recuerda al actor su entrada en un lugar especial que exige trajes distintos, maquillaje, disfraz, cambio de identidad. También el público se viste con esmero, con el fin de señalar su salida del mundo cotidiano y su entrada en un lugar de privilegio a lo largo de una alfombra roja. Ambas consideraciones son verdaderas y han de compararse con cuidado, ya que llegan consigo posibilidades muy diferentes y se relacionan con muy distintas circunstancias sociales. Lo único que tienen en común todas las formas de teatro es la necesidad de un público. Dicha necesidad es más un axioma en el teatro. El público completa los pasos de la creación. En otras manifestaciones artísticas, cabe pensar que el artista considera que trabaja para él. Por grande que sea su responsabilidad social, siempre puede decir que su mejor guía es su propio instinto y que si le satisface su obra acabada, existen serias posibilidades de que los demás queden a sí mismos satisfechos. En el teatro no es posible contemplar en solitario el objeto terminado hasta que el público no está presente. El objeto no es completo. Ningún actor o director, incluso en plena megalomanía, aceptaría que la obra se interpretara solo para él. Ningún actor megalomaníaco aceptaría interpretar para sí mismo, para su espejo. Por lo tanto, el director debe trabajar aproximadamente para él durante los ensayos y auténticamente cuando se haya rodeado de público. Cualquier director estará de acuerdo que en su enfoque y su trabajo cambian por completo cuando ocupa una butaca entre el público. Lo único que distingue el teatro de las demás artes es su carácter no permanente. No obstante, resulta muy fácil aplicar, casi por la fuerza de la costumbre crítica, modelos permanentes y reglas generales a este efímero fenómeno. ¿Qué queda al término de una representación? Se olvida el entretenimiento, desaparece también la emoción fuerte y el argumento pierde su hilván. Cuando emoción y argumento se enjaezan al deseo del público de verse con mayor claridad, algo se fija entonces en la mente. El acontecimiento marca en la memoria un contorno, un gusto, una huella, un olor, una imagen. Lo que queda es la imagen central de la obra, su silueta. Y si los elementos están rectamente mezclados, dicha silueta será su significado, la esencia de lo que ha de decir.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en nuestro siguiente podcast de Entre Dionisíacas y Bacanales.